Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695. Ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. Venga. Hola amigos Finanzapiens, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque sabemos que nos ven y nos escuchan dónde, cuándo y cómo se les da la gana. Pues bueno, ya saben que ese es nuestro saludo. Y aquí el que ven pero todavía no escuchan es Bernardo López, que nos está haciendo caras de efectivamente, usted tiene toda la razón. Licenciado, ingeniero, maestro, doctor. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola Julio, ¿qué tal? Oye, bueno, ya te saludé, pero antes de continuar platicando contigo, a quienes nos escuchan, tranquilos, no le apretaron el botón de darle mayor velocidad al podcast. Sí, Julio trae una prisa, ya se quiere ir de fin de semana, yo creo. Empezaste hablando, pero con una velocidad Sí, anda, como de, sí, pero con una urgencia como como de de, narrador no, de ¿sabes qué? Como deportes. de, me urge ir al baño y te tengo que dejar el recado completo. Ah, Pero no, no, acelerado, ¿eh? Estabas acelerado. Ya, con ya todo. te, Ya, ya te tranquilizaste, ya te voy a moderaste. tomar Entonces, aire, respira, zen. alineo mis chakras, inhalo la flor, soplo la vela. Exactamente. Ya, ya estoy. Pero nada más, te quiere hacer esa observación y también Muchísimas decirle a la gracias. gente que no le ande buscando en los controles de velocidad No, del podcast no le apretaron el dos todavía. x Oye, ¿nunca te has escuchado, nunca has hecho uno de tus podcasts o uno de donde escuches tu voz, pero en lugar del 2X le pones el medio X, una cosa así? Ah, no. Es como ponerte una borrachera en audio. Te Sí, escuchas borracho, pero así siempre te escuchas borracho. No hay forma. lo voy a hacer. Bueno, ahí te va la anécdota, que ahí va a ser mi primera anécdota del día. Nada que ver con el tema principal, pero no me acuerdo en cuál campaña de Trump, porque pues ya lleva tres, ¿no? Ajá. Su campaña quisieron hacer un escándalo ahí en redes sociales y dijeron, miren a Nancy Pelosi que está hablando toda borracha en el Congreso. Y yo me enteré de esa nota porque en el medio de seguridad estaban hablando de que si era un deep fake o qué, ¿no? Porque, Ujú. para empezar, si era un discurso de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi fue muchos años pues, ¿cuál es el speaker de la House? No sé cuál sea Sí, el término, pero el la vocero manda de más. Pues la es que es vocera más el del manda más Congreso, del que Congreso, de la sí, sí, Cámara sí. de Representantes, Ahora sí ¿no? que la traducción literal es esa, pero Ajá. digamos que es la líder del Para que se lo ponga en una imagen bien clara, es la que en el Congreso, en la Casa de Representantes de Estados Unidos, tiene el mazo ese con el que Ujú. orden, cállense, perros, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Bueno, publicaron ese audio y dijeron, no, eso no es un deepfake. Lo único que hicieron, o sea, para decir que estaba bien borracha, es reproducirlo al 80% de la velocidad, o el 75%, una cosa así. Le redujeron la velocidad y tú escuchabas el audio de ella y jurabas que estaba, pero perdida de borracha. Pero nada más le habían bajado Nada más le tantitito. habían bajado tantito la velocidad. Con Órale. eso, Oye, tú te acordarás de Radioactivo. por supuesto, sobre todo en Y los juguetes. sí, los juguetes radioactivos y todo. Y que, bueno, nosotros lo escuchábamos en la juventud, digamos, en la adolescencia y así. Y era una estación, pues bueno, que tenía muchos promocionales de cosas que no existían y que normalmente eran chuscas y hacían burla a una situación del momento, ¿no? Incluso algo muy común, que tal vez no era tan del momento, pero que era muy común. Y decían que ellos también le subían la velocidad a las canciones. No me creas, pero le subían igual un 10 o un 20%, no pasaba de ahí, y te hacía la canción como que más atractiva. Ese, tú la escuchabas y dices, pues sí suena igual, pero la hacían como que más atractiva, como que más dinámica, algo así, con ese Fíjate, pequeño movimientito que hacían. Yo alguna vez escuché que los locutores lo decían y por eso me quedó muy grabado eso. Dije, órale. Y sí, sí. órale, qué cosas, ¿no? Y cuando tú la Sí. escuchabas en tu En tu, Discman, en tu cassette. en tu cassette, sí, 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 pues dije.
Discman, cassette, lo que sea, cassette. pues sí te sonaba distinto. O sea, Decías algo, no sé qué es, pero o si algo distinto sí, si tú te tiene. habías comprado el disco o el cassette o lo que sea, sonaba distinto a cómo sonaba en el radio. Y mira, qué, Fíjate. qué, qué cosa, qué detalle. Y todo por ese pequeño movimientito de voz. Pero no, esta es mi voz. Están escuchándome completamente normal, real. No hay inteligencia artificial aquí. Si acaso la ignorancia natural que nos Natural, claro. caracteriza Sí. y nada más. Pero fíjate que, bueno, ya pasemos al tema de hoy. Y es que está, primero que nada, tú nos compartiste esa noticia y me pareció muy buena. Y muy de, bueno, es un artículo, pero tiene mucho que ver con una situación actual que sí les mencionamos hace unos capítulos referente al incremento de las primas de seguros de gastos médicos, Ujú. que pues llegó a ser del 15 20 30 40% de un año a otro, y pues de que se siente, y de que Y si duro. dices, ah, caray, pues ¿qué pasó, no? Y, Pero y, definitivamente. y fíjate que es una situación que a mí me consultaron mucho también, porque pues sí, evidentemente todo el mundo te dice, pues, oye, pues, ¿qué rompí? ¿No? Este, Rebasaron el límite del reclamo, ¿no? sí, sí, Hay una sí. anécdota de ahí. Esa más, me parece más que era cuento, más que anécdota, Ujú. pero leí y estoy casi seguro que no fue en un Selecciones, ya sabes, de ese librito que Del yo creo que ya Reader's ni Digest. existe, del Reader Creo Digest, que sí existe exactamente. todavía, ¿eh? Pero en impreso, o sea, todavía vas Andamos, al Superama y lo ves. creo que sí, ¿eh? Sí, ok. Creo que sí. Pero, Sí, andamos de un oye, nostálgico, pero sí, bárbaro, era hoy lo que te ya, iba a ya me decir. di Andamos cuenta. con pura referencia actual. Pero seguro, Bárbara, súper ¿no? actual. Bueno, estoy casi seguro, ya vieron aquí a mi gato atravesándose. Eh, a una anécdota, de nuevo, más que anécdota, me parece que era un cuento que alguien iba a iniciar un negocio o ofrecer algún servicio y decía, pero no sé cuánto cobrar. Y un tipo que sabía mucho de negocios o había puesto su empresa o algo le da el consejo y le dice, no, pues usa la técnica del primer quejido. ¿Qué es eso? Tú pon tu precio y al siguiente cliente se lo subes, al tercero se lo subes, al cuarto se lo subes, hasta que uno se queje, ya sabes que el precio anterior, ese es el bueno y así lo defines. Oye, muy buena técnica, sobre todo para alguna cuestión que sea como de creatividad o Ujú. que Algo no. intangible, ¿no? Algo. Sí, sí, sí. Y que además no tengas como que precisamente como para dónde hacerte, ¿no? O sea, mucha competencia o algo así. Que seas así como que la última coca en el estadio Ujú. es. Esa es la técnica. Esa es la técnica. Oye, qué bueno. Y mira, podríamos, fíjate que esta cuestión es una situación de muchos factores, ¿no? Que como en todos los temas, el que la resiente más es el consumidor final, Sí. ¿no? Oye, sí, pero yo no, el artículo te lo compartí y solamente venía completamente desarrollada la primera página. Te voy a Ajá. ser honesto, esa es la que más recuerdo. Sí, Y sí, el consumidor, lo que sea, pero nada más con la primera página, me acuerdo muy bien, todos los actores en este debate, análisis que hubo sobre la industria de los seguros de gastos médicos estuvieron representados sí. y todos se presentaron para, así, me acordé también de, consíganles una caja de Kleenex para que se limpien las lágrimas, bola de llorones. No, los doctores cuando pasaron a exponer es que no saben los años de estudio para poder llegar a hacer una cirugía, por eso la tenemos que cobrar en 2 millones de pesos, ¿no? Sí, Y no. luego los de las aseguradoras es que no saben el mundo, la Es, cantidad de ajustadores y de procesamiento y de eso, ¿no? Y los asegurados y también, pues es que no saben lo que me cuesta pagar sus sí, miles de oye, pesos. o sea, sí yo los entiendo, pero yo soy el que la Sí. paga, ¿no? Y, Todos, en lugar de presentar sus argumentos, presentaron sus lloriqueos. sí, sí, sí. Fíjate que yo estaba escuchando, leyendo el artículo mientras escuchaba unos violines en mi cabeza Ok. de lo más dramáticos y así dije, no, ya también me van a hacer llorar a mí. O sea, no. Sí, se va a pegar Sí, no, no, no. Era una depresión colectiva eso. Y es que, o sea, sí.
¿De quién es la culpa? Yo te diría de todos o de ninguno, Por supuesto. Yo estoy ¿no? de acuerdo en el análisis de decir que la culpa es de todos, quiere decir que la culpa es de la sociedad. Y Ujú. ahí es donde yo creo que si lo analizas por todos aspectos, porque ya hablamos de los doctores, de los proveedores de primas de seguros y demás, pero también está el tema de el gobierno, Los digamos, la entidad laboratorios, están los laboratorios, por supuesto, están los proveedores de servicios de hospitales, emergencia sí, como claro. ambulancias, por supuesto que los hospitales, pero a lo que voy es esa red social que requiere de un suplemento privado, que son los seguros médicos, pues es también parte culpable de que exista esta demanda tan amplia por seguros de gastos médicos, porque la seguridad social pública no le llena el ojo a la gran mayoría de la población, no cubre lo que espera la mayoría de la población. O te tienes que hacer de ambos servicios, ¿no? Porque a lo mejor si tienes seguro social o ISSSTE o lo que sea, o hay algunas cuestiones que sí te atiendes en la seguridad social que te proporciona el Estado, pero también hay otras que por urgencia, por necesidad, por prontitud, por lo que tú quieras, o sea, cada una tiene sus particularidades. O porque incluso hay algunas que no te cubre un seguro de gastos médicos, ¿no? Entonces dices, pues me voy al seguro En el seguro. y Por eso ya, es que ¿no? tienes que decir pues, que tenga las dos, ¿no? Pero, por Sí, ejemplo, claro. los dos últimos empleos que yo tuve en México, por supuesto, al ser empleado tenía el seguro social, Ujú. pero parte de las prestaciones de lo que te ofertaban para diferenciarse, las dos me ofrecían cobertura de seguro de gastos médicos y Es las correcto. usé las dos mucho, Harto. harto. Me ayudaron, o sea, fueron financieramente me ayudaron un montón, tienen sus asegúnes, también me sacaron, también fueron fuente de estrés y lo que sea, pero yo no pagué un peso por esas primas para mí, para mi esposa y para mi hijo, Ujú. que para mí fue un aliviane económico significativo, Sí. pero de nuevo, en países como Canadá, no necesitas, no sé si existe el mercado, nunca he vivido en Canadá, pero no me sorprendería que no existiera un mercado de seguros privados para seguridad, para seguridad, Ujú, perdón, seguros de salud, ¿no? ujú. Porque allá el sistema de seguridad nacional, el sistema de salud nacional, cualquier persona que pague impuestos tiene derecho gratuito. Pues y fíjate que yo tengo entendido que hasta los que no. Sí, por eso le llaman universal. Hay una cuestión de que sí te permite entrar. Tendríamos que alguien de Canadá que nos explique las condiciones. Ujú. Tienes razón. Al ser O universal, no le. En En España España es te también. atienden como, es más, Tengo hasta sin entendido, ser ciudadano, ¿eh? no sé en España sin ser ciudadano, probablemente sí, Sí. pero uno de los países que me sorprendió que también tienen seguridad social universal es Inglaterra, el Reino Unido, Ujú. que me quedé así de ese, y estoy casi seguro que Alemania también. Órale, con su majestad, Los, ¿no? los países nórdicos, ni se diga, también Ah, bueno. cobran, yo sé que cobran unas tasas de impuestos altísimas, pero pues si se van a esos fines, si sabes que se están usando para esos beneficios, creo yo que Claro. siempre va a haber alguien que se queje, pero serán la minoría. Sí, sí, sí. Ahí yo creo que es importante que también el gobierno se siente en esta mesa, en esta plática, en la que, eh, pues también, no te sabría decir si sea necesario el control de precios, porque cuando se quita ese control, de repente todo se dispara y resulta que ahí te terminan cobrando lo que no te habían cobrado antes, Sí. ¿no? Ahora te voy a decir una cosa. Yo creo que el peor error, o sea, sí, tiene que participar también el Estado, por supuesto. Ujú. Pero si su función es simplemente decir, o se ponen de acuerdo, pongo un tope de precios, sería el peor error que pudieran hacer. Claro. Por lo que dices, los controles de precios no funcionan muy bien. Y además, las empresas encuentran una forma de darle la vuelta. Ah, me vas a tapar en precios, pues voy a poner condiciones más restrictivas y voy a hacer los procesos más engorrosos. Las reclamaciones ahora, en lugar de que el formato de reclamación sean 4 páginas, van a ser 62 y a ver quién las llena bien a la primera y me voy a Sí, tardar más en pagar y tiene siempre una respuesta claro. Sí, entonces sí, y es que terminan al por final, empeorar las cosas. como dicen en los choques, nadie se quiere quedar con su golpe, ¿no? Eh, y sí, sí es importante, pero que también, por otro lado, como dices, el gobierno cheque las condiciones en que ellos ofrecen ese servicio,
Porque Ujú. si te vas a atender, yo he sabido de casos que una terapia física, o sea, ya te operaron, vamos a pensar que te operaron razonablemente en un tiempo bien, no sé, 15 días, un mes, este, es más, hasta 2 meses, que sea una operación que no sea de urgencia y que en 2 meses te operen. Pero, por ejemplo, la terapia de rehabilitación tras esa operación, vamos a pensar una cirugía de tobillo, de rodilla, algo relativamente sencillo, pero para lo que necesitas terapia, te mandan las terapias para dentro de 6 meses. O Y sea, ese tiempo perdido ya retrasas o tapas mucho tu posibilidad de recuperación, así ¿no? es, ¿no? Muchísimo. O ya no te recuperas al 100% si lo logras hacer, ¿no? Sí, sí, Y fíjate que exactamente. yo, precisamente, afortunadamente, puedo decir que he estado trabajando en ambas caras de la moneda. Y fíjate, yo, una de las cosas que aprendí que me llamó mucho la atención es que los doctores, por ejemplo, en el IMSS, en el Seguro Social, te decían, oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito, para una fractura, por ejemplo, un tipo de tornillo digamos que te atora por dentro del hueso, lo fija y la recuperación es mucho mejor, mucho más rápida y mucho mejor. Pero sale, no sé, si te dijera yo, Ul- por decirte un sí, número, 5 veces más caro que nada más enyesarte, pues al principio sí dices, oye, pues es que no, no, o sea, como que 5 veces. Y el gobierno busca eficientar sus recursos y optimizar y prácticamente la política es vámonos por lo más barato. Pero ahí entraba en juego otra cosa. ¿Cuántos días tenías que estar en recuperación con el yeso en la parte hospitalaria? Déjate ya sí. de salir, ya cuando te dan de alta. En la parte hospitalaria, a lo mejor te aventabas 15 días, Y el ¿no? costo por día de tenerte El costo internado por es, día cama en un hospital va muy de la mano con un costo de día hospital privado con uno de gobierno. Entonces, pues estamos hablando, vamos a hacer números así muy redondos y muy, es más, te diré hasta positivos. 15,000 pesos al día, seguro, ¿no? No, o sea, seguro. te puedo garantizar que de ahí no baja. Yo me quedé hace unos años en que eran 20,000 pesos en el IMSS, particular, pues seguramente es un poquito más, ¿no? Y seguramente ya se han ido actualizando esos importes. Entonces, pues bueno, ya ahí entraban en juego y también los días que se pagaban de incapacidad si era un trabajador. Y entonces te decían, Si pues, hacías el ¿qué crees? análisis económico bien, te, Efectivamente. te- Resultaba que esa terapia que te salía varias veces más cara, aún así te salía más barato que irte por la que técnica la terapia tradicional. anterior. Sí, Entonces decías, órale. sí. Ahora, regresando al tema del plan esto de la conversación de los seguros, ¿no? Ujú, El sector gobierno, el sector público, creo que yo lo que tiene que ofrecer también es ampliar su capacidad. ¿Para qué? Para simplemente, a ver, ¿quieres hacer que los costos del seguro privado no sean tan altos? Haz que baje su demanda por ese seguro. ¿Y cómo va a dejar de ser tan demandado cuando el servicio público, si no sea igual de bueno, sea bastante pero que competitivo? mejore. Que mejore definitivamente. Y tiene que mejorar primero que nada en su alcance, en su capacidad, Claro. porque los hospitales, a ver, no fue nada más la pandemia, desde antes, a mí me tocó en los hospitales públicos, en sala de urgencias, te atendían, te sacaban, pero ni siquiera tenías un cubículo porque la sala de urgencias estaba tan llena que era de, pues ponen cualquier camilla y a ver cómo lo atendemos. Luego ya que lo estabilizaban, va a pasar a piso unos días para estar en observación, pero pasaba más de un día esperando que se disponibilizara una cama en piso, Ujú. entonces seguía en urgencias, ya no necesitaba estar en urgencias el paciente, Pero seguía en urgencias. pero seguía en urgencias porque no había camas en el piso, entonces... Sí, y hay gente con otras urgencias, a lo mejor más o a lo mejor menos, pero que están en la puerta del hospital, ¿no? Porque no pueden Exacto, entrar, porque no pueden entrar. ¿no? Entonces Y no, necesitas y no pueden crecer. entrar porque físicamente no es posible, ¿no? No hay dónde.
ya no hay Así es. dónde. Sí, Y no te quiero contar otra experiencia todavía más cercana, que llevamos a mi hijo a un hospital del Seguro Social porque era el que estaba enfrentito de donde lo necesitó y no tenían la medicina que necesitaba mi hijo. Entonces, además de que la sala de urgencias estaba llena, pero sí, completamente sí, llena. Fue prepandemia, pero ya se acercaba la época invernal. Entonces, había una cantidad de gente con problemas respiratorios sí, sí, sí. que luego hasta dices, caray, o sea, sobresaturada la sala de urgencias. Bueno, Y fíjate su que, mayoría con pacientes de problemas respiratorios, capaz que hasta irme ahí es más riesgo que nada más no ir. claro. Fíjate, también otra cosa muy, muy chistosa que me platicaron de buena fuente, que por ejemplo, el 16 de septiembre ya desde la madrugada, el 25 de diciembre ya en la madrugada, el 1 de enero también a esas horas, resulta que se empezaba a saturar urgencias, no por los borrachos, Ok, yo o sea, hubiera sido mi también, primera imaginación. o sea, también te encontrabas uno que otro por ahí, pero quienes más eh, ocupaban era la gente que tenía alguna congestión alimenticia, no precisamente alcohólica, sino alimenticia también, y la gente, pacientes de diabetes, porque traían picos de azúcar hasta las Híjoles, orejas, ¿no? me imaginé. Ya cuando empezaste con... Entonces, se pasaron de tamales, básicamente. Efectivamente, entonces decían, pues nomás es un día. Y sí, pero todas las consecuencias que eso conlleva, pues obviamente se empiezan a llenar. O sea, incluso podríamos ampliar un poquito más ese escenario que tú decías del gobierno, la sociedad y todo, hasta nosotros mismos como usuarios, de que no estamos conscientes del cuidado si tenemos una enfermedad, qué cuidados ya debemos de tener, ¿no? O sea, yo he Y sabido. también Ujú, es un poco, es poco intuitivo a veces, pero a veces el usar más los servicios de salud, si los usas en etapas preventivas, es decir, estándote haciendo tus check-ups anuales o cada que te digan, ujú. pues te van a detectar una enfermedad y el momento en que necesites tratamiento vas a ocupar de una cama de hospital, de un consultorio médico, menos tiempo a que si te la detectan más avanzado y entonces ya son hospitalizaciones frecuentes, más recurrentes, de más larga estancia. O Entonces, a lo si mejor uno, vas recayendo, ¿no? Y si te claro, detectan temprano, pues puede que ya no sea necesaria una totalmente. rehospitalización, ¿no? Sí. Sí, también uno como paciente o como, digamos ahí, demandante de servicios de salud, uno también juega un papel bien importante, sin Sí, lugar a entonces. dudas. Y te voy a decir otra cosa, también como cliente en el aspecto de los seguros particulares, Ujú, también reclamamos mucho y yo reclamé mucho, he reclamado y sigo, a veces siento que todavía tengo alguna espina clavada ahí, ujú. porque siento que las aseguradoras son mañosos. Pero Claro, también el cliente es mañoso. O sea, también hay eran. mucha gente que, bueno, y si falseamos el formato del reporte de incidente, o si me quiero, pretendo ocultar, hacer algo para asegurarme, sabiendo que ya traigo una enfermedad que es la que quiero que me cubra el seguro. Sí, ahí también. Fíjate que en México tenemos, digo, para empezar, en México buscamos darle la vuelta a todo lo que se le pueda dar la vuelta, ¿no? Por supuesto. Y en ese tipo de cuestiones, pues también el seguro de coches, pues ya se nos va al cielo, pues porque también buscamos, pues arreglarle cosas al coche que ya traía, ¿no? Antes de asegurarlo. Buscamos en el seguro de gastos médicos, pues que nos arreglen algo de lo que ya nos veníamos sintiendo mal y que a lo mejor no había sido al doctor, Exactamente. hasta que ya te aseguraste y dices, ahora sí, ¿no? Y así en cualquier tipo de seguro, ¿no? Sí. Sea privado, sea de gobierno, eh, y obviamente también ese sentido de urgencia que tenemos, por ejemplo, las cuestiones de salud, pues obviamente tantito te duele algo y ya quieres que te den la pastilla milagrosa para que en este momento te cures. Se cubre, claro. Pero incluso ya que estamos en este tratamiento,
nos gana la desesperación de, oye, pues es que ya tengo 2 días y no me baja la fiebre. Pues a lo mejor la podemos soportar un tercer día y ya vamos a ir viendo ese efecto, ¿no? También he sabido de doctores que te dicen, pues es que tomas un tratamiento, al otro día a lo mejor no alcanzas a percibir esa mejoría y ya te vas a otro doctor a que te den otra cosa. Y a un tercer doctor, y vamos a pensar que ahí lo dejas, pero hay quien se avienta más. Sí, Entonces, seguro. ya no supiste ni qué te curó, ni si fue el primer medicamento, el segundo, el tercero, o si a lo mejor ya hasta te estabas curando porque la gripa te cedió al tercer día. Y Entonces, a lo mejor si hubieras seguido el tratamiento del primer médico, igual al tercer día te hubieras curado porque la gripa no se va hasta que el virus no se sale del a cuerpo, lo ¿no? mejor, Entonces, a lo mejor ni medicinas necesitabas, ¿no? puede ser, sí, Entonces, eso obviamente, el estar yendo todos en todo momento a atender cosas que pueden ser urgencias o las sentimos solo como urgencias, eso también pega muchísimo. Entonces, ya muchísimo. estamos hablando de muchos factores, de muchas cuestiones que nos están impactando en los precios y pues obviamente un negocio tiene que ser negocio para todos, para Sí. que todos estemos ahí. Oye, Entonces, ahora, ya dijiste, tiene que ser para todos, y no hemos hablado de los específicos de uno de los participantes en esta industria, que son los ajá, médicos o los claro, corredores de hospitales. Creo yo que aunque también se me hizo medio lagrimero cómo planteó el médico esto, pero tiene mucha razón en el sentido de, oye, para aprender a cómo hacer una cirugía de cerebro, o sea, pues no nada más es lo que tuve que invertirle en aprender y en prácticas y en lo que sea, sino también el riesgo, o sea, el trabajo de precisión que requiero porque me estoy metiendo con el cerebro de un humano y quieren que salga bien la operación, ¿no? Por supuesto. sí, Creo que ellos son los que tienen el mayor argumento para decir, yo por eso cobro 2 millones de pesos porque ¿quién más opera el cerebro, ¿no? claro, a ver cuántos hay, ¿no? ¿Cuántos hay? Ahora, ahí te va. Ellos tienen todo el derecho que cobren la cantidad que ellos deseen, pero me regreso al lado de si hubiera un servicio de salud público eficiente y de calidad, no podrían hacer eso porque asumirías que también en el sector público de salud habría los neurocirujanos, los cardiólogos, lo que sea, que te pudieran hacer casi el mismo nivel de operación Y que y no nada sabes, más es el cirujano, los equipos que hay en los quirófanos, las máquinas, ¿no? Que van a y estar todo el igual en uno que en personal, el otro. Y y, el personal, por y supuesto. todo, Entonces, todo, no, ah, siento yo, no, ¿se te hace abusivo que un doctor cobre 2 millones de pesos por una cirugía? Más que reclamarle al doctor, reclama que haya mayor oferta de ese servicio y con eso el precio de ese cirujano o lo baja o se queda fuera del mercado y no opera a nadie. sí, sí, sí. Y que sabes que también en muchos casos, no te voy a decir que en todos, pero sí en muchos casos, el doctor que te atiende en el particular Es el generalmente se entrenó y también atiende en el hospital de público. gobierno. Fíjate, me hiciste recordar un caso de una amiga que tengo que se lesionó la rodilla, ¿no? Y no Iba a ser tenía seguro. futbolista, pero se lastimó. Iba a ser basquetbolista, de hecho Ah, era ok, ok. basquetbolista y jugando basquetbol se lastimó la rodilla. El caso es que trabajaba, pero en el seguro, en el trabajo no sé por qué, si estaba contratada por ya sabes, facturas, honorarios, lo que sea, no tenía seguro social. Ajá. Entonces fue con un ortopedista particular y le dijo, tienes tal lesión, necesitas operarte. Ahora, yo te puedo operar, pero aquí en particular costaba, y era una cantidad fuerte de dinero que Ujú. no tenía esta persona. Y el mismo doctor le dijo, pero también opero en el seguro. Nada más consíguete a alguien que tenga una empresa que te meta, te pague, te haga derechohabiente Ajá. al IMSS. Y cuando ya seas derechohabiente, me vienes a ver y yo me aseguro y te opero en el seguro y ya no pagas nada. Claro, Y porque así también la hay operaron. doctores, sí, 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 y también hay doctores muy conscientes y muy buena onda que te dicen, a ver, sí, pero, o sea, sí es urgente y sí lo necesitas, pero también tú decides dónde te quieres operar, porque incluso entre los particulares muchas veces te ofrecen dos o tres opciones, así de, pues, este está más amigable, este hospital ya de plano parece hotel, pero pues si tú lo quieres pagar es Y obviamente. déjate Y de hotel, también está la parte pública, ¿no? Entonces tú decides. déjate del hospital que parece hotel. No voy a decir nombres, pero un hospital
con muchas sucursales en la Ciudad de México y que parece que tienen alas, esos güeyes sí son de lo más abusivos. Te puedo decir, en mi opinión, son bien abusivos porque literal, bueno, no, no es literal, pero pareciera que a los clientes, en lugar de verlos como clientes y o pacientes, los ven como pezones de los cuales dicen, yo de aquí me agarro y no suelto chichi, güey. Así. Así, así, sí, Sé sí, de, sé de varias prácticas que es así de, a cada doctor que mande un paciente a urgencias, pues tienes un tabulador, una cuota mínima que cubrir, no del número de pacientes, sino de lo que le vas a cobrar a cada sí, paciente. sí, sí. No, no, Y, ¿qué pasa? y es que todo esto es un círculo vicioso, ¿no? Una de las partes de la sociedad, digamos, alimenta a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue y así vamos. Y termina esto creciendo y creciendo y creciendo. Y puede que llegue un momento en el que por más que lo necesites y te urge todo, pues no te va a alcanzar para pagar un seguro particular o una atención médica particular, ¿no? Ya Sí. déjate del seguro, ¿no? Porque, porque en realidad el atenderte de manera particular sin seguro es prácticamente inalcanzable, ¿no? Sí, no Ya es de ahí, para, pues dices, para así tu consulta regular. Ya una enfermedad, sí, un sí, sí, tratamiento de una obviamente, enfermedad es, mientras más especializado sea la atención, es menos pagable, ¿no? sí. Y de ahí, pues obviamente, ya, ¿a qué te haces? Pues bueno, me tengo que asegurar y a lo mejor por sacrificar precios y todo, pues también sacrificas condiciones, ¿no? Entonces dices, bueno, pues me voy al hospital que me alcanza o con el doctor que me alcanza. Entonces, y ya en muchos casos llegamos a atendernos, pues ya en alguna institución pública pues porque ya no tienes de otra. O también puede ser que incluso ni siquiera te lo cubra el seguro de gastos médicos, ¿no? O sea, hay cuestiones muy particulares, muy específicas que no hay seguro que te los cubra. A lo mejor un seguro de salud sí, pero uno de gastos médicos mayores no. No, Entonces, las simples preexistencias, ¿no? Que las también son un preexistencias, factor. no. O sea, hay muchas cuestiones que están muy particular, que son muy particulares y que en muchos casos hasta se nos escapan de la vista pública, ¿no? O del dominio público. Pero también, por ejemplo, y a lo mejor también sí, hace falta mejor calidad en el servicio desde la persona que te está recibiendo. Y aquí ya no, aquí no discriminamos en sea público o privado, ahí hace falta, sí, no podemos decir, Mayor calidad humana, sí, no, o sea, mayor sensibilidad. sí, o sea, hay muchas veces que dices, híjole, no me puede hacer un gesto más feo porque en una de esas sí le sale. ¿No? Pero es una cuestión ya muy, muy difícil, muy agravada, en la que también todos tenemos que ir sacrificando un poco, ¿no? Para que no terminamos perdiendo todos, tenemos que ir haciendo ahí alguna negociación entre todos en la que sí todos se vean beneficiados, sí sea negocio para todos, pero también todos estemos en condiciones y en posibilidad de atendernos y que tengamos también esa posibilidad de escoger, decir, bueno, esta enfermedad sí me la atiendo en el público, esta otra a lo mejor sí me la atiendo en el privado, pero que no sea una cuestión de, pues es que no hay de otra, ¿no? O sea, no me alcanza Que para, no sea una obligación sí, de irte a lo hacia abajo por las circunstancias, ¿no? claro, entonces está muy, muy bueno este caso, es muy particular. Eh, a lo mejor, y también hay que hacernos, bueno, vamos, concientizarnos todos, negociar todos y todos poner de nuestra parte también para que, como decías, ¿no? La calidad de la atención mejore en todos los Ujú. aspectos, desde la primera persona que te recibe hasta Sí, el que te da tu alta médica, ¿no? sí. Y te dice ya, gracias, gracias por venir, pásele por allá, ¿no? Por allá está la salida. Ándale, sí, entonces, sí, es muy difícil. Y además aquí en México tenemos una cuestión cultural muy, muy, muy,
especial, muy que no te encuentras en otros lados, ¿no? Yo diría a lo mejor, por un lado, la cultura latina, pero si lo haces un poquito más a la cultura de los mexicanos, y Ujú. si todavía le echas un poquito más, a lo mejor en la capital somos más, o cada quien en cada Pero región, más que así, a ver, ¿a qué te más refieres? ¿Cuál es la característica? más de darle la vuelta a las cosas, Ah, más de la tranza y más de eh, buscar ese beneficio sin sacrificar nada, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. No creo que sea nada más chilango ese rasgo, ¿eh? O No, por eso sea, te digo, tiene, ya, y es más, tampoco creo que sea donde más acentuado esté. no, Conozco el sur de Veracruz, es todo tenemos lo que te nuestras voy a decir. metodologías según la parte de donde somos, ¿no? A lo mejor los del sur tienen una manera de hacerlo, los del norte tienen otra, los del occidente tienen otra, y los del centro tenemos otra muy difícil. Pero de que buscamos cómo nos beneficiamos, lo hacemos, ¿No? ¿no? Y al que no lo busca hasta lo tachamos de tonto, ¿no? O sea, qué Sí. menso. Ah, ¿cómo no le diste mordida al poli? ¿No? ¿Cómo no? Bueno, Entonces, bueno, a lo mejor si todos ponemos nuestro granito de arena y todos vamos también haciéndonos conscientes de la necesidad de los demás, pues estos precios bajen. sí, Suena muy utópico. suena utópico porque es que se pongan de acuerdo muchas partes, que muchas partes coincidan en que para beneficiarse tienen que ceder un poquito del otro lado y la verdad es que no es una cosa mexicana, ¿eh? Creo que es una cosa muy Sí, humana el que a nadie le gusta ceder. sí, claro, eso es algo Cuesta muy natural. mucho trabajo, sobre todo un individuo lo puedes convencer, pero ya cuando estás hablando de un gremio, de una organización, de una industria, que como industria todos coincidan en, sí, ok, tenemos que ceder un poquito en estas condiciones, en esta cosa, en este, el otro, es bien difícil, Sí, bien, bien entonces, difícil. y yo creo que podemos empezar por cuidar nuestra salud desde sin necesidad de que nos tengamos que sentir mal. Pues, a lo mejor tener un poquito más de actividad. Yo me estoy escupiendo para arriba en ese segmento, pero sí cuidar un poquito más nuestra alimentación. Este, pues vamos, ver por nuestra salud al final de cuentas, ¿no? Sí. Hoy estuvimos muy filosóficos o muy eh, no nos dimos mucho tiempo para el chiste. No, es que sabes que es un tema bien serio, o sea, Sí. ¿cómo te vas a reír de, ay, no, te voy a contar la anécdota y cuando se rompió la rodilla, mi amiga? Sí, No, no. no, güey, no, no se Bueno, puede. lo que sí es que hay muchos memes al respecto, ¿no? O sea, por Ah, ejemplo, eso hay sí. muchos memes de la atención médica y Ah, yo pensé que decías de la cantidad de mexicanos que si no se hubieran roto la rodilla hubieran sido futbolistas futbolistas estrellas, no de o la Liga Mexicana, deportistas de alto deportistas de alto rendimiento. rendimiento, exacto, sí. Ese sí hay muchos, cantidades. Sí. Pero tú pudiste jugar en la NFL, Pero me quedé enano, güey. o por ejemplo. También. Sí, oye, también, bueno, la genética no nos ayuda mucho, pero No. este, así pasan las cosas. Por lo pronto, amigos Finansapiens, platíquenos. ¿Ustedes han escuchado algún caso? Seguramente han tenido un caso cercano de atención médica que no les haya encantado. Eh, a lo mejor también O somos, simplemente qué proponen, ¿no? ¿Qué pensar, sí, qué aporte, qué idea pondrían como aportación para decir esto podría mejorar si hacemos todos esto? claro, o a lo mejor por lo menos una idea por sector o por gremio o por parte de la sociedad que podríamos ir mejorando poquito a poco, ¿no? Sí. Algo es algo. Por lo pronto, nos despedimos por esta semana. Les recordamos que nos pueden escuchar en la plataforma de podcast que más les agrade. Ya saben, iVoox, Apple Podcast, Spotify, Amazon, eh, pues básicamente todas. Y también nos pueden ver y escuchar por YouTube. Ahí están las dos alternativas, vernos y escucharnos o solo escucharnos. Eh, por supuesto, en TikTok, en Instagram, donde sea. Ahí estamos. Pero eso sí, no se le, denos un like, no les quita nada. Y también síganos, suscríbanse.
Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué más podemos decir con... Acá, que ¿Mande? los estamos esperando la próxima semana. Eso sí. ¿Con qué tema? Suscríbanse. Los dejamos en suspenso, pues qué Sí, sí, sí. ansiedad tienen, qué prisa llevan. Eso sí, a lo mejor el próximo puede ser algo más divertido y más chistoso. No lo Vamos a hablar sabemos. sobre la economía de los payasos. ¿En cuánto está el maquillaje de payasos? ¿Dónde puede uno conseguir esos zapatitos que Oye, a ver, tienen? fuera de broma, no estoy prometiendo que sea el tema de la próxima semana, pero podríamos hacer un episodio de los costos de un festejo de cumpleaños. No, por favor. Sí, no, bueno. Oye, bueno, ¿Cuánto te cuesta la fiesta infantil si la vas a hacer en tu casa o en salón? Si los vas a entretener a los asistentes nada más rompiendo una piñata o va a ir un payaso a hacerles malabares y globos inflables, un mago y un payaso, o solo el payaso, o solo el mago. el Les vas a dar, pastel. el pastel va a ser de 1 o de 2 pisos. Les vas a dar sus regalitos a todos los asistentes, o no les vas a dar más que las O solo a gracias, los niños. o solo a los niños. Sí, no, ¿Mm? esto es ¿Mm? Y Yo, ya yo, nos acabamos el tema. fíjate, mi mayor duda sería, ¿dónde consiguen los payasos esos zapatos que suenan cada que van pisando? Los mandan a hacer a la pedida. Es más, yo creo que ellos los hacen y hasta les pegan ahí el wiki, wiki, wiki. Son geniales esos. Por lo pronto, ahora sí nos Pensé que me despedimos. habían dejado aquí, no, pero no, mira, este no hace wiki, wiki, es un patito. Ah, bueno, a lo mejor, no sé. Ya veremos qué les platicamos la próxima semana. Por lo pronto, sí nos despedimos con un poquito de humor y pues nos vemos la próxima semana. Por aquí estaremos. Adiós a todos.